La historia de Gedeón. Había un hombre israelita que se encontraba tan angustiado, tan temeroso y tan confundido que no sabía qué hacer. Porque al corromperse el pueblo de Dios, los hechos de los israelitas fueron tan malos a los ojos del Señor nuestro Dios, que durante 7 años Él los entregó al poder de los madianitas. Y como los madianitas oprimían cada vez más y más a los israelitas, así los israelitas, por temor a los madianitas, se empezaron a hacer escondites en los cerros, en las cuevas o en los lugares más difíciles de alcanzar. Y sucedía que siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban para apoderarse de todo ello, porque llegaba toda esta gente y acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaba toda esta gente llevando su ganado y colocando sus tiendas, invadiendo así el país, y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. De esta manera, los israelitas se empobrecían y pasaban por muchas miserias. Jueces capítulo 6, del 1 al 6. Y sucedió entonces que vino el ángel del Señor nuestro Dios y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joas, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joas, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor nuestro Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor nuestro Dios está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas y sus milagros que nuestros padres nos han contado? Ellos nos cuentan de la manera tan extraordinaria cuando los sacó de Egipto. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha abandonado y nos ha dejado bajo el poder de los madianitas. El Señor le miró y le dijo: pues ve ahora con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Mira que yo te envío. Entonces Gedeón respondió: Señor mío, ¿cómo podré yo salvar a Israel si mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés? Y además yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: tú podrás hacerlo, porque yo estaré contigo para ayudarte. Tú derrotarás a los madianitas como se derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón le dijo: si de veras me he ganado tu favor, Señor mío, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor,
no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: yo estaré aquí esperando que regreses. Entonces Gedeón se fue a preparar un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó todo hasta el árbol de encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura, y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y los panes, y enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que de veras se trataba del ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto cara a cara al ángel de Jehová. Sin embargo, Jehová le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe mi paz. Jueces capítulo 6, del 11 al 23. Gedeón tuvo miedo de haber visto el rostro de Dios y pensó que sin duda iba a morir, porque Dios mismo dijo a Moisés: porque ningún hombre podrá ver mi rostro y seguir viviendo. Éxodo 33, 20. Sin embargo, a través de Cristo Jesús sí podemos ver el rostro de Dios sin que tengamos que morir, porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal. Y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécemelo como holocausto, usando para ello la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus trabajadores e hizo todo lo que el Señor, nuestro Dios, le había mandado. Pero no lo hizo de día, sino durante la noche, por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad se levantó, se encontró con que el altar de Baal había sido destruido, lo mismo que el árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban: ¿quién habrá hecho esto? Sin embargo, después de mucho investigar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joas. Así que fueron y le dijeron a Joas: saca a tu hijo, que lo vamos a matar, porque ha destruido el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joas respondió a quienes le rodeaban: ¿van ustedes a defender a Baal y a pelear en su favor?
pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Jueces capítulo 6 del 11 al 31. Así toda aquella turba enfurecida dejaron que Baal se defendiera solo, diciendo, pues que sea Baal el que se defienda de él, ya que fue Gedeón quien destruyó su altar. Jueces capítulo 6, versículo 32. Pero Baal no pudo defenderse a sí mismo, porque no era Dios. Así, Gedeón escapó de la muerte a manos de aquella turba enfurecida. Gedeón pasó de confiar en la idolatría para poner ahora su confianza en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Así pasó de la maldición de la idolatría a la bendición de Dios. Por eso, cuando vinieron los madianitas y los amalecitas y toda la gente del oriente que venía con ellos para atacar a Israel, entonces sucedió que el Espíritu del Señor, el Dios de Israel, vino sobre Gedeón. Este tocó valerosamente un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Abiezer. Además, mandó mensajeros para llamar a toda la tribu de Manasés. Y también mandó mensajeros para llamar a las tribus de Aser, Zabulón, Neftalí, para que también se les unieran. Jueces capítulo 6, versículos 34 y 35. Así Gedeón juntó un ejército para luchar contra los madianitas. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo que si yo hago que los israelitas derroten a los madianitas, ellos van a creer equivocadamente que se han salvado ellos mismos y van a alardear delante de mí. Por eso, dile a la gente de tu ejército que cualquiera que tenga miedo puede mejor irse a su casa de madrugada. Y de este modo, Gedeón les habló. Así que se devolvieron a su casa 22,000 hombres y quedaron únicamente 10,000. Pero el Señor nuestro Dios siguió insistiendo, diciendo: todavía son muchos hombres, así que llévalos a tomar agua, y allí yo los pondré a prueba, y ahí mismo te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Así Gedeón los llevó a tomar agua, y el Señor nuestro Dios le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como la lame el perro. De aquellos hombres que se arrodillen completamente para beberla directamente. Y los que bebieron el agua llevándola de las manos a la boca y lamiéndola como lo hacen los perros, fueron 300 hombres. Todos los demás se arrodillaron completamente para beberla. Entonces el Señor, el Dios de Israel, le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Jueces capítulo 7 del 2 al 7. Y aquella misma noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento de ellos con Purá,
tu servidor y escucha lo que allá están hablando. Después de escucharlos, te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Purá, su servidor, hasta los puestos más avanzados del campamento enemigo. El campamento enemigo, formado por los madianitas, los amalecitas y toda la gente del oriente que se habían establecido por el valle, y eran tantos como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como la arena que hay a la orilla del mar. Al acercarse Gedeón sigilosamente hasta el campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía caer, volcándola completamente. Y su compañero le contestó: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joas, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Al oír esto y la interpretación del sueño, Gedeón adoró al Señor su Dios. Después que regresó al campamento israelita, ordenó: arriba, que el Señor nuestro Dios va a entregarnos el campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio trompetas a todos y unos cántaros vacíos donde metieron antorchas encendidas. Y les dijo: cuando lleguen al otro lado del campamento enemigo, hagan lo mismo que yo voy a hacer. Porque cuando yo y los que van conmigo toquemos la trompeta, también ustedes toquen y griten: por Jehová y por Gedeón. Así pues, cuando llegaron Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo a un extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando apenas acababan de renovar a los centinelas, ellos tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Así también los 3 escuadrones tocaron las trompetas y rompieron los cántaros y tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento, entre tanto que todo el ejército madianita gritaban y corrían confundidos, mientras los 300 israelitas seguían tocando las trompetas. Así el Señor, el Dios de Israel, hizo que los madianitas lucharan entre sí y se mataran. Y corrieron huyendo desordenadamente hasta Bet-sitá, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meolá, junto a Tabat. Jueces capítulo 7, del 9 al 22. Con esta gran victoria que Dios hizo por medio de Gedeón y sus 300 hombres, Israel pudo librarse de esta terrible plaga de malhechores que constantemente robaban el fruto de su trabajo, porque robaban sus cosechas y sus ganados, así como todas las cosas valiosas que tenían los israelitas. Dice el Salmo 107: den gracias al Señor nuestro Dios, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlo los que el Señor, el Dios de Israel, ha salvado, porque los salvó del poder del enemigo.
Salmo 107, versículos 1 y 2. Porque los israelitas, por haberse rebelado contra las órdenes del Señor su Dios y por haber despreciado los planes del Altísimo, por eso Dios los sometió a duros trabajos y tropezaban y nadie les ayudaba. Así los malhechores los dominaban. Pero en su angustia clamaron al Señor su Dios, y Él los salvó de la aflicción, los salvó de la profunda oscuridad y los libró de sus cadenas. Por eso, den gracias al Señor nuestro Dios por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Dios hizo pedazos puertas de bronce y Él hizo pedazos barras de hierro para librar a su pueblo, porque su pueblo, al llegar al punto de enfermar, estando afligidos por consecuencia de sus propias maldades y pecados, así ya no soportaban ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte. Sin embargo, en su angustia clamaron al Señor su Dios, y Él los salvó de la aflicción. Así Él envió su palabra y los sanó, y así los libró del sepulcro. Por eso, den gracias al Señor nuestro Dios por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos maravillosos. Salmo 107, del 11 al 22. Porque Dios desprecia a los opresores y malhechores y los hace perder en desiertos sin camino. En cambio, Él saca a los pobres de su tristeza y los hace crecer como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malhechores cierran la boca. El que es inteligente debe de tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor nuestro Dios. Salmo 107, del 40 al 43. Salir de la situación lamentable y de mucho sufrimiento es a través de la palabra de Dios, prestándole atención a Dios, porque nosotros somos los culpables por haber descuidado su palabra. Dijo Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, entonces podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Porque si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Primera de Juan capítulo 1, del 8 al 10. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Así que dejemos de ser rebeldes al Señor nuestro Dios y seámosle obedientes, y Él hará retroceder a nuestros enemigos.